El tema de hoy es sobre neohumanismo. Neohumanismo, Baba ha dado 3 libros: Neohumanismo, la liberación del intelecto, luego compendio de neohumanismo número 1 y número 2. Son 3 libros, ¿ok? Entonces, este es un tema bastante extenso. Yo pienso que hoy vamos a dar una parte y el miércoles a las 7:30 de la tarde, si no hemos completado hoy, vamos a dar la segunda parte. Vamos a ver hasta dónde vamos. Las preguntas van a ser al final porque vamos a grabar el vídeo, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito primero de Prabhat Ranjan Sarkar. El nombre espiritual, Sri Sri Ananda Murti. Nació en Jamalpur, una pequeña ciudad de Bihar, en India. Pensador, filósofo, humanista, maestro espiritual. Durante los 69 años de su vida, 1921-1990, produjo una gigantesca obra material, intelectual y espiritual, motivada por un único objetivo: ayudar al desarrollo físico, mental y espiritual de todos los seres sin ningún tipo de discriminación. Compuso 5.018 canciones, denominadas Prabhat Sangita, canciones del nuevo amanecer o canciones de Prabhat. Era el nombre de Baba, era Prabhat, el nombre legal, que incluyen música, letra exquisita y danza espiritual. Escribió numerosos libros. Aquí dice 161, pero en realidad son 268, sobre diferentes temas que incluyen, entre otros, Tantra Yoga, meditación, espiritualidad, economía, lingüística, agricultura, biopsicología, neohumanismo, literatura, ecología, cosmología, sociología, historia, ética, política, epistemología, metafísica, arte, educación, microvita, la emanación misteriosa de la mente cósmica, etc. Su propuesta, ¿cuál es la propuesta de Baba? Es un sistema práctico, posible y sustentable para lograr una sociedad justa, basada en los valores humanos más elevados y universales. Sarkar elabora un método de desarrollo que comienza por la transformación del individuo mediante prácticas de yoga, meditación y servicio, que luego se proyecta en un cambio social radical. La única idea fundamental que subyace en todas sus enseñanzas es: no basta con desarrollarnos espiritualmente de manera individual. Es imprescindible trabajar para la elevación de toda la sociedad y de esa manera ayudar al desarrollo colectivo. Bien. Entonces, el anhelo de Baba es que no basta con desarrollarnos espiritualmente de manera individual. Es imprescindible trabajar para la elevación de toda la sociedad y de esa manera ayudar al desarrollo colectivo. No hay autorrealización si uno no mira alrededor e intenta hacer algo por la sociedad. Entonces, vamos a hablar del libro La liberación del intelecto, Neohumanismo, que es el primero de los 3 libros donde Baba habla sobre neohumanismo. Muy bien, este tema está basado en la filosofía, digamos, de Baba. Como dije, que nació en 1921 y dejó su cuerpo en el 1990.
Dice, neohumanismo, la liberación del intelecto. Los seres humanos alcanzan la cumbre de la devoción a través de un enfoque subjetivo, que es la espiritualidad, y un ajuste objetivo, que es el neohumanismo. ¿Qué significa esto? Digamos, cuando hablamos de autorrealización, eso significa el enfoque subjetivo, o sea, la espiritualidad, mirar hacia adentro. Y un ajuste objetivo quiere decir cómo vamos a poner en práctica nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo espiritual, cómo lo vamos a poner en práctica en la sociedad. De más está decir y aclarar que una cosa es humanismo y otra cosa es neohumanismo. Neo quiere decir verdadero, nuevamente explicado. Dice, para construir una raza humana saludable, tendríamos que haberle proporcionado una guía adecuada en filosofía, ciencia, en todas las ramas del conocimiento humano, lo cual no hemos hecho. Claro, queremos construir una raza humana saludable. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Inventando cosas a palos? ¿Maltratando a la gente? Imposible. Sino que tiene que haber una guía adecuada en una filosofía que no sea dogmática, que sea universal, en ciencia, en todas las ramas del conocimiento humano, lo cual no hemos hecho. Entonces, ¿cómo podemos construir una raza humana saludable? Dice, hemos utilizado la ciencia más con propósitos destructivos que con fines benevolentes. Hemos distorsionado el proceso de pensamiento de los seres humanos deliberadamente. Hemos guiado equivocadamente a la gente en vez de llevarla por el sendero adecuado. Les hemos enseñado a pensar como tales y cuales. Bombas pueden aniquilar tantos millones de personas de una sola vez, pero nunca hemos propagado una filosofía que enseña a pensar cómo millones de personas podrían beneficiarse con las prácticas psicoespirituales. O sea, ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado cómo se fabrica un armamento cada vez más poderoso y más dañino, en vez de enseñarnos una práctica espiritual que nos haga lograr verdaderamente el estatus de seres humanos. Los seres humanos de hoy siguen un sendero defectuoso y hay una necesidad desesperada de un cambio de dirección. El único remedio es el neohumanismo. Prabhat Ranjan Sarkar. A lo largo de la historia, la humanidad ha adoptado muchas filosofías. Algunas trataban solo sobre el mundo espiritual. Otras hablaban del mundo mental, pero no lograron el equilibrio de la sociedad y fueron rechazadas por la gente. Otras imaginaron una utopía en el mundo físico, ¿no? El marxismo. Muy lindas cosas dicen, pero castillo en el aire. Todas carecían del dinamismo necesario para enfrentar a un mundo cambiante en el que la diversidad es la ley de la naturaleza. O sea que todavía no ha llegado al mundo una filosofía, o no había llegado al mundo una filosofía capaz de tomar en cuenta no solo la vida espiritual, sino también la vida material, para el bien de todos. Con el tiempo, la humanidad ha hecho grandes progresos intelectuales, pero este no se refleja en el mundo externo. En consecuencia, las enfermedades mentales han aumentado en gran medida. Cuando los que se han desarrollado intelectualmente entran en contacto con un ambiente incompatible, les resulta difícil adaptarse. Claro, si alguien ha evolucionado intelectualmente
y resulta que se encuentran con un ambiente que no es compatible, no es adecuado para que ellos se expresen libremente, entonces les resulta muy difícil adaptarse. Dice, no hay ajuste entre el mundo interno y el externo. ¿Ok? Porque cuando quieren expresarse, no hay ambiente para ello. Este desequilibrio hace que las personas se aflijan. Este pobre hombre no sabe ya cómo ajustarse a lo que ve a su alrededor. Entonces, ¿qué sucede? El movimiento psíquico interno de los seres humanos necesita equilibrio con el mundo físico externo. Claro, quiere decir, el movimiento psíquico es amplio, pero resulta que en el mundo no pueden moverse de forma libre, equilibrando, haciendo paralelismo con sus inquietudes mentales. La existencia humana es mayormente psíquica, tiene ritmo, tiene velocidad. Cuando ambos están en armonía, uno se siente cómodo, pero cuando no es así, uno se siente incómodo. ¿Cómo encontrar el equilibrio? En un mundo donde la gente o la sociedad se mueve como una tortuga lentamente y al mismo tiempo tenemos los cohetes y la velocidad. Entonces, claro, tiene que haber desarmonía, problemas psíquicos, gente lunática, amargada, depresiva, etc. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tiene más valor? ¿Cuál es el tesoro más valioso de la humanidad? La devoción, el tesoro más preciado de la humanidad. La devoción, o sea, el amor, es el tesoro más preciado de la humanidad. Digamos, el amor entre los seres humanos, el amor al Supremo, todo eso es devoción. Devoción quiere decir amor, quiere decir atracción. Dice, la devoción debe preservarse, es decir, de todos los tesoros humanos que poseemos, el amor es lo más sublime. Y entonces debemos preservarlo. Pero claro, si alguien nace y se encuentra con una sociedad donde tiene hambre, donde vive en el río, donde no tiene que comer, ¿cómo van a despertar? ¿Cómo van a expresar? ¿Cómo van a descubrir esa devoción interna que es el sentimiento más sutil, el tesoro más preciado? Dice, la devoción es la riqueza interna. La devoción consiste en transformar el sentido de la existencia mundana en una actitud espiritual suprema. La devoción consiste en transformar el sentido de la existencia mundana en una actitud espiritual suprema. Quiere decir, espiritualizar nuestra existencia humana, todas nuestras acciones, todas nuestras expresiones en amor supremo, en algo espiritual. O sea que dormir, comer, trabajar, estudiar, ganarse la vida, crear una familia, todo es una expresión de lo divino. Entonces, si espiritualizamos cada acción de nuestra existencia, la llenamos de ese amor supremo y entonces la vida va a tener un sentido más profundo. La gente no va a pensar en el suicidio, la gente no va a pensar en la depresión, las enfermedades, ni en las cosas malas, sino que van a salvar su existencia y ayudar a los demás también. Se debe construir una valla protectora alrededor. Quiere decir, el amor es lo más sublime. La devoción es lo más sublime.
pero no solo la devoción al Supremo, sino el amor entre todas las personas. Entonces, por eso se debe construir una valla protectora alrededor. ¿Qué se hace cuando se planta un árbol o cuando se quiere proteger una planta, no? Por ejemplo, o algo, se pone una valla, un alambrado alrededor para protegerlo. Entonces Baba dice, tenemos que construir una valla protectora alrededor de este amor, de este tesoro universal. Ahora vamos a ver cuál es la valla. El amor por el Supremo, devoción, es el tesoro más elevado y más valioso de la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa alambrada protectora? ¿Cómo proteger ese amor al Supremo? Es una filosofía adecuada que establezca correcta armonía entre los mundos material y espiritual y que sea la fuente perenne de inspiración para el avance de la sociedad. O sea, ¿cuál es esa valla protectora? Es una filosofía adecuada que establezca correcta armonía entre los mundos material y espiritual y que sea la fuente perenne de inspiración para el avance de la sociedad, que preserve la devoción y la espiritualidad de los ataques del materialismo. Entonces necesitamos una filosofía que preserve la devoción y la espiritualidad de los ataques del materialismo. Sentimientos que dividen la sociedad. Cuando la devoción se dirige a un territorio, se llama geosentimiento. Es decir, cuando la gente, cuando el amor, el apego de las personas se dirige a un territorio. Yo soy, bueno, no quiero decir, yo soy catalán, o yo soy valenciano, o yo soy andaluz. Entonces resulta que ese amor, esa devoción, se dirige a un territorio, y eso se llama geosentimiento. Entonces, este tipo de sentimientos que se relacionan con un territorio se llama geosentimiento, o sea, sentimiento geográfico. Se podría analizar cómo está dividida la humanidad debido a este geosentimiento, que es muy dañino y es el más pequeño y miserable. De todos los factores que causan desequilibrio en el mundo, el primero es el geosentimiento. Que se interesa por la propia localidad, a expensas de otras localidades. Claro. Alguien que explota unas localidades para sacar beneficio para la propia localidad. Y luego la humanidad es la que sufre. Luego pasamos a otro tipo de sentimiento. Hemos hablado del sociosentimiento. Ahora hemos hablado del geosentimiento. Ahora vamos a hablar del sociosentimiento. Había en un tiempo, hace mucho tiempo, estas personas que le llamaban skinheads, ¿no? Y en el Véneto. Y entonces, en este caso, cuando la devoción se limita a una comunidad determinada, se llama sentimiento social. Aquí lo que une a esta gente no es un sentimiento territorial, sino un sentimiento de grupo, un sentimiento social. El sentimiento social es un poco más amplio en alcance que el de territorio, porque el de territorio tiene un sitio fijo, una frontera, pero el social
puede abarcar, puede llegar hasta ser internacional, que hay gente de diferentes países que se unen bajo un sentimiento social. De cualquier manera, tanto el primero como el segundo son dañinos porque a un grupo social no le importa hacer daño a otro grupo social con tal de conseguir lo que ellos quieren. Dice, la gente piensa más en el bienestar de un grupo excluyendo a todos los demás y viola los intereses y el crecimiento natural de otras comunidades. Quizás este sociosentimiento es un poco mejor que el geosentimiento, pero no está libre de defectos. Ahora, otro sentimiento un poco más elevado pero imperfecto. Cuando la devoción se limita a la humanidad, se llama sentimiento humano. Quiere decir, digamos, hoy nos une el hecho de ser humanos, de ser seres humanos, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el defecto del sentimiento humano? Dice, el sentimiento humano. Muchas personas nacidas en el pasado derramaron copiosas lágrimas por la humanidad sufriente, pero luego se daban el lujo de saborear una deliciosa comida de pescado como si esos peces no hubieran sufrido el dolor y la muerte. Este sentimiento humano ha violado los intereses de las criaturas no humanas y aquí parece que falta algo. Sí, de las criaturas humanas y también de la vegetación, porque no respetan, queman los bosques, mal utilizan la madera de los árboles por intereses personales. ¿Y cuál es el medio más poderoso con el cual luchar contra los sentimientos limitados y desarrollar la devoción? Es decir, ¿cómo luchar contra los sentimientos limitados y desarrollar ese amor universal? Entonces Baba dice, número 1, a través del estudio, la racionalidad o conciencia despierta. Acá dice la devoción o espiritualidad como práctica. Es decir, ¿cómo podemos erradicar esos defectos como, por ejemplo, el geosentimiento? A ver, porque ¿qué pasa? Hoy en día, si se leen los periódicos, si se escucha la radio, la televisión, escuchamos críticas, solo críticas. Y uno quita el pellejo del otro. Pero ¿cuál es la solución? Entonces, aquí, digamos, solo un ser iluminado, un ser superior, quiere buscar cómo elevar a esas personas que están mentalmente enfermos por el sentimiento geográfico, por el sentimiento social, por el así llamado humanismo. Entonces, ese es el amor de algún ser muy especial que crea una filosofía para solucionar y también poder elevar a aquellos que son despreciables por su mala conducta, por sus malos pensamientos y sus malas acciones. Entonces, el primer paso para resolver, digamos así, la pobreza mental de las personas que están apegadas al territorialismo es hablarles a través del estudio de la racionalidad y despertar la conciencia. Y luego a practicar la devoción y la espiritualidad. ¿Cómo podemos practicar la devoción y la espiritualidad? Pues primero hablándole a la gente para que despierte de su ignorancia y luego
proponerles un estilo nuevo de vida, practicar la espiritualidad, comenzar a meditar. Y eso poco a poco les va a, digamos así, abrir una puerta a la conciencia superior. Entonces, ese es el primer paso. Cómo resolver a los que están enfermos del geosentimiento. Estudio, racionalidad, conciencia despierta. ¿Para qué? Para que la devoción y la espiritualidad fluyan a través de la práctica espiritual. De ese modo, todos serán capaces de desarrollar la mentalidad racional para luchar contra el geosentimiento y proteger su preciada riqueza psíquica. Entonces, de ese modo, todos serán capaces de desarrollar la mentalidad racional para luchar contra el geosentimiento y proteger su preciada riqueza psíquica, que es la devoción. Segundo, ¿cuál era el segundo sentimiento, que era el sentimiento social, que alcanzaba, tenía una frontera más alta, digamos así, más amplia, pero era defectuoso, el sentimiento social? Entonces, las personas que tienen ese sentimiento de grupo, de un partido político a otro partido político, o de una religión o creencia contra otra, ¿cuál es la solución? Que en vez de tener un sentimiento de desigualdad social, aspiren a ampliar la mente al universalismo. Ese es el segundo paso, que mientras la gente sea dogmática y solo piense en su grupo social, en sus intereses sociales, no habrá expansión mental, así medite 24 horas por día. Pero en el momento en que las personas aceptan que hay una igualdad social, y no hablo de una igualdad en economía, porque igualdad no puede haber. La filosofía socioeconómica de Proud dice que todos tenemos derecho a las mínimas necesidades: casa, comida, ropa, alimentos y estudios. Pero aparte de eso, son las necesidades básicas. Aparte de eso, tenemos que desarrollar también mentalmente y espiritualmente. Entonces, el principio de igualdad social significa que las personas tienen que aceptar que todos somos seres del Padre, hijos del Padre Cósmico, y por ende tenemos todos el mismo derecho social. Cuando las personas empiezan a practicar este sentimiento, entonces el desarrollo de la expansión mental comienza y sigue hasta que logramos la idea universal. 3. Aquí explica nuevamente el principio de igualdad social. La devoción como práctica se transforma en devoción como principio. Solo así uno puede luchar contra el sociosentimiento y lograr el universalismo. Bueno, la devoción como práctica, que al principio hemos dicho que para resolver los problemas de geosentimiento, tenemos que empezar a practicar la devoción a través de la práctica espiritual. Quiere decir, somos territorialistas y queremos cambiar de actitud, empezamos a practicar devoción. Por eso dice la devoción como práctica. La devoción como práctica, ese es el primer nivel para cambiar el geosentimiento. ¿Y cuál es, cuándo se transforma la devoción en principio? Cuando aceptamos la idea de igualdad social.
Entonces, el primer paso para evolucionar es la práctica. El segundo, cuando ya llegamos a la segunda etapa, todavía estamos atacados por el sociosentimiento, pero poco a poco, como estamos practicando la espiritualidad como principio, entonces empezamos realmente a evolucionar. Entonces, repito, en la primera fase, para resolver los problemas de geosentimiento, se acepta la práctica espiritual, valga la redundancia, como práctica. Empezamos a meditar, estudiamos, dialogamos para razonar. En la segunda etapa ya vamos avanzando y nuestra vida, nuestras prácticas espirituales, la nueva vida, el nuevo camino, se transforma en un principio. Quiere decir, ya no podemos dejar de vivir sin practicar la meditación, sin ampliar nuestra mente. Entonces, en el primer nivel es práctica, en el segundo es un principio. Ya no puedo dejar de meditar, ya no puedo comer carne, ya no puedo matar los animales, ya no puedo destruir los bosques, porque es un principio, porque todo tiene vida y es la manifestación de lo divino. Bueno, dice, esta tierra polvorienta que la humanidad pisa es verdaderamente el cielo. Tú que estás dentro de todo, oculto en cada corazón, tú eres verdaderamente mío. Dice, Rabindranath Tagore escribió este poema. Rava dice, es la última palabra de la marcha colectiva, todos al unísono. Por eso esta tierra polvorienta que la humanidad pisa es verdaderamente el cielo. ¿Por qué? Porque es la creación del Creador. Tú que estás dentro de todo, oculto en cada corazón, tú eres verdaderamente mío. Oh conciencia cósmica, tú que estás dentro de todo, oculto en cada corazón, tú eres verdaderamente mío. Pero la conciencia cósmica está dentro de cada uno de nuestros corazones, de toda la humanidad y de todo el mundo creado. Entonces, dice, por eso dice, Baba es la última palabra de la marcha colectiva de todos al unísono. El tercero, vamos a ver cómo perfeccionamos ahora el sentimiento humano, ¿ok? Vamos a ver cómo perfeccionamos ese sentimiento humano que digamos, ¿cuáles eran los defectos del sentimiento humano? Es que muestra cierto respeto por la humanidad, pero no por el mundo creado, porque matan los animales, destruyen los bosques, queman los bosques. Entonces, eso es un sentimiento humano con demasiados defectos. Y luchan, se crean guerras, ¿no? Y por la disparidad de pensamiento. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? ¿Cómo traer a las personas y elevarlas del humanismo al neohumanismo? Entonces dice, el punto 3 es devoción, un camino práctico de enfoque psicoespiritual a la vida. O sea, ¿cómo lograr esa devoción en esa tercera etapa? Dice, es un camino práctico de enfoque psicoespiritual a la vida. Digamos, el respeto, no por los seres humanos solamente, sino por toda la naturaleza y el mundo creado. Humanismo. El humanismo debe estar motivado por una continua fuente de inspiración, lo que llamo el neohumanismo. Entonces, para elevar el humanismo, debemos estar motivados por una continua fuente de inspiración, lo que llamo neohumanismo. O sea, el humanismo se puede superar con el neohumanismo. Cuando este neohumanismo opera en la esfera externa,
la devoción o espiritualidad interna como principio se transforma en devoción como misión. Vamos a entenderlo mejor. En la primera etapa, cuando estamos afectados por el feo sentimiento, se practica la espiritualidad. Es decir, no somos espirituales, nos ponemos una disciplina de practicarla a diario. Luego, en la segunda, entonces pasamos a la segunda etapa, a la etapa del sociosentimiento. ¿Cómo superamos el sociosentimiento? Bueno, ya lo superamos con la idea del universalismo y luego cuando ya venimos practicando la espiritualidad y se transforma en un principio sin el cual no podemos vivir porque estamos tan habituados. Entonces, para pasar del humanismo al neohumanismo, dice, en esta esfera, cuando este neohumanismo opera en la esfera externa, quiere decir, cuando cuidamos de la humanidad, cuando cuidamos del mundo creado en todas las direcciones, la devoción o la espiritualidad interna como principio se transforma en devoción como misión. Es decir, cuando somos capaces de expresar ese neohumanismo en la forma externa, cuidando por toda la creación, por toda la humanidad, todo lo que está a nuestro alcance y a nuestra realidad alrededor, la devoción o espiritualidad interna como principio se transforma en devoción como misión. Entonces, primero era la práctica, después el principio, y ya, por último, cuando se logra el neohumanismo, cuando somos capaces de expresar ese amor por la naturaleza y el mundo creado, la devoción ya no es solo un principio, sino que es una misión. Ya es hora de despertarse y de mirar a nuestro alrededor. Ya no nos aturdamos más con las películas y la televisión y todo lo que pasa alrededor. Vamos a empezar a ver con amor y con humanismo a todo el mundo que nos rodea, ya que la conciencia cósmica se encuentra en todo. Dice, devoción es el proceso de expansión del propio amor interno. O sea, devoción es el proceso de expansión del propio amor interno a toda la creación, a las plantas, a los animales, a todo el mundo animado e inanimado, porque fíjense que hasta en las piedras hay conciencia, porque se refleja la mente cósmica. Baba decía, cuando caminamos, tenemos que caminar como si fuéramos en punta de pie, porque como todo es una expresión de la mente cósmica, aunque veamos tierra, montaña, piedras, ¿no? Entonces, si una persona coge un ladrillo y lo tira con fuerza contra la pared para que se rompa, por hacer una de esas grandes avivadas, el ladrillo se rompe. Eso es hacer daño. Eso es contra ahimsa. Eso es hacer daño. Ahora, si utilizamos el ladrillo y lo cortamos en 2 o en 3 porque estamos edificando una pared, y entonces tenemos que cortarlo, no es contra ahimsa. ¿Por qué? Porque es utilizar el objeto. Entonces, tenemos que respetar a todo el mundo, animado e inanimado. Eso es neohumanismo. Todas las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones y neutrones son la verdadera expresión de la conciencia suprema. Cuando el espíritu de humanismo se extiende a todo el medio ambiente en este universo,
es neohumanismo, eterno, nuevo humanismo, la práctica de amor por todos los seres creados de este universo. Neohumanismo, finalmente, la fuente de inspiración para este neohumanismo es la espiritualidad como práctica. Este estado de plenitud absoluta es el estado de espiritualidad como misión. Este es el logro más alto de la vida humana, la fuente de toda inspiración. Repito, finalmente la fuente de inspiración para este neohumanismo es la espiritualidad como práctica. Claro, en la primera etapa vamos a practicar el neohumanismo aprendiendo meditación. En la segunda etapa, el neohumanismo o las prácticas se volverán un principio, y en la tercera es una misión. Y ya no podemos más quedarnos sentados ahí impasibles sin que nos interese nada, sino que es el momento de actuar, es el momento de expresar todo ese amor que hemos logrado descubrir y entregarlo a la humanidad. Este estado de plenitud absoluta es el estado de espiritualidad como misión. Este es el logro más alto de la vida humana, la fuente de toda inspiración. En ausencia de devoción a la vida, parece que le falta ritmo vital. Vemos que en la India se practican ciertas prácticas que se llaman, esto se refiere al Hatha Yoga, quieren controlar, digamos así, el poder de nuestro cuerpo físico, como enterrar la cabeza en la tierra y permanecer allí, es decir, no sé, sin respirar por cuánto tiempo. Bueno, eso lo busca uno cuando no ha encontrado ni ha descubierto el elixir del amor al ser cósmico. Entonces, vemos que la gente se siente miserable porque no ha encontrado una dirección en la vida. En la actualidad, en todo el mundo, predomina el cinismo, la frialdad. El cinismo aparece cuando se descuida el aspecto interno de la vida. La devoción es el sendero práctico que conduce al estado sutil, a un estado de paz interna. La devoción fortalece espiritualmente. Estas son escuelitas de Ananda Marga en diferentes partes del mundo, donde se enseña el neohumanismo desde el jardín de infancia. ¿De qué manera? Con la práctica, con el amor, con el respeto al que sea oscuro, claro, amarillo, pobre, rico. Es decir, todos tienen el mismo valor existencial. Entonces los chicos, digamos así, aprenden desde niños el estar juntos, aunque seamos diferentes. Y también hacen meditación. Entonces salen de estas escuelitas porque hasta los 5 años se estructura el 80% de la personalidad. Como un arbolito, cuando va creciendo, si se tuerce, pues entonces seguirá torcido. Pero si empieza a torcer, si lo enderezamos y le ponemos algo para que se mantenga recto, entonces el arbolito seguirá recto. Y eso es lo que se intenta en las escuelas neohumanista, donde se aprende el currículum que enseñan todas las escuelas, pero paralelamente a la espiritualidad, a la meditación, a los principios de llama y niyama, etc. Dice, la mente se equilibra, se realiza más beatitud espiritual. Neohumanismo representa la liberación del intelecto en 2 modos. Neohumanismo representa la liberación del intelecto en 2 modos. Acepta la devoción, la espiritualidad, como la práctica más elevada de la vida.
establece una estructura social basada en el neohumanismo. Voy a repetir. El neohumanismo representa la liberación del intelecto en dos modos. Acepta la devoción, la espiritualidad como la práctica más elevada de la vida y establece una estructura social basada en el universalismo. Entonces los chicos salen de la escuela y saben que uno tiene que creer, que experimentar el universalismo y que se acepta la espiritualidad como la práctica más elevada de la vida. Esta es la segunda parte de neohumanismo, la liberación del intelecto. Hay, dice, los sentimientos que dividen la sociedad y sus ramificaciones. El primer sentimiento, el sentimiento más bajo que afecta a la mente humana, se llama geosentimiento. Este geosentimiento es un sentimiento geográfico, un apego al terruño. Somos catalanes, somos valencianos, somos argentinos. En fin, ese sentimiento, sí, uno puede tener un sentimiento, pero que no sea dogmático, ¿ok? No podemos negar, cada uno nace en un sitio diferente, pero sin ser dogmático. Y los que sufren de estos geosentimientos generalmente se interesan por su propio terruño, por su geografía, y no les importa lo demás. El geosentimiento se manifiesta también como geopolítica, georreligión, geoeconomía, geopatriotismo, geocultura, etc. Siempre relacionado con el lugar, con el país, con el pueblo donde hemos nacido o donde vivimos. Luego tenemos un sentimiento que es un poco superior, que es mejor que el geosentimiento, y es el sociosentimiento. ¿Por qué es más amplio el sociosentimiento? Es un sentimiento social relacionado con nuestro grupo social. Pero ese grupo social, digamos así, las barreras, las fronteras del sentimiento social son más amplias que las del geosentimiento, porque pueden traspasar la frontera de un país y ser más amplio, ¿no? Un ejemplo, la hermandad musulmana, ¿ok? No se refiere a un país determinado, sino a un grupo, a un sentimiento social. Este sentimiento social también es dañino, porque es un sentimiento que defiende su grupo a expensas de otros grupos y se manifiesta como sociopolítica, socioreligión, socioeconomía, sociocultura, sociopatriotismo. Ya vamos a ver cuáles son las soluciones. Primero estamos hablando de los sentimientos que dividen a la sociedad. Después está el sentimiento humano, el sentimiento internacional. Es un sentimiento pseudo, se llama pseudo-humanismo. ¿Por qué es pseudo-humanismo? Porque aunque es un sentimiento internacional, es más amplio que el sociosentimiento y mucho mejor que el geosentimiento. Pero al final también hace diferencias entre seres humanos de un sitio y seres humanos de otro sitio. Y también el llamado sentimiento universal, no universal, internacional o humanista, entra en conflicto con la naturaleza. No respetan la agricultura, los bosques y tampoco
a los animales. Hablar de humanismo y terminar una conferencia y sentarse a celebrar, comiéndose palomitas, gallina, pescado, matando animales, no es un sentimiento humano verdadero. Entonces, por eso se le llama pseudo-humanismo. En la escala el alcance, el radio de alcance, el geosentimiento es el más bajo, le sigue el sociosentimiento y le sigue el sentimiento humano o internacional. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cuáles son las soluciones? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a la humanidad a trascender esos bloqueos mentales, esos sentimientos, digamos así, en inglés diríamos narrow, o sea, angostos, estrechos, dogmáticos? Entonces, ¿cuál sería la solución? Dice así: para superar el geosentimiento, el sentimiento relacionado con el terruño, la geografía, dice, se debe aplicar la espiritualidad o devoción como práctica. Por ejemplo, a través del estudio de la racionalidad o la conciencia despierta. Entonces, practicando la espiritualidad o devoción. Esto nos puede ayudar a superar y a expandir nuestra mente. Porque no basta con escribir libros y artículos y escuchar conferencias que critiquen a la sociedad, que critiquen esto, que critiquen lo otro, si no hay una solución. Entonces, la solución para erradicar el geosentimiento es practicar la espiritualidad. ¿Qué significa practicar la espiritualidad? Comenzar a meditar, ¿ok? Para que nazca la devoción. Y eso tiene que ser la práctica también a través del estudio, la racionalidad o conciencia despierta. Para superar el sociosentimiento, ¿qué tenemos que hacer? Para que no solamente nos interese nuestra pequeña familia, los vecinos, nuestros amigos, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice aquí, antes, en el primer caso, era practicar la devoción, practicar la espiritualidad. Acá dice la espiritualidad o devoción como principio. Es decir, en el primer caso es una práctica, una cosa que todavía no lo sentimos, pero nos esforzamos con disciplina por practicar. Luego, en la segunda etapa, ya, digamos así, la espiritualidad o la devoción no es solamente una práctica, sino que es un principio. Quiere decir, ya no puedo vivir sin meditar, ya no puedo vivir sin hacer kirtan, porque es un principio de día a día. Y luego, expandir nuestra mente con el principio de igualdad social. Cuando aceptamos el principio de igualdad social, nuestra mente empieza a expandirse cada vez más, hasta volverse, digamos así, más amplia, más universal. Entonces, el tercer sentimiento que tenemos, digamos, es el sentimiento humano. Y este sentimiento humano es superior, digamos así, a los sentimientos anteriores, pero igual es defectuoso. Es defectuoso porque se crean problemas con la naturaleza, con la flora y la fauna, ¿ok? Hay un conflicto con el medio ambiente y otras personas. Entonces, ese es el sentimiento, digamos así, humano. Pero para superar el sentimiento humano, ¿qué debemos hacer? Dice, neohumanismo o la espiritualidad como una misión.
Entonces, aquí, para superar el humanismo normal, digamos así, el pseudo-humanismo, tenemos que practicar la espiritualidad como una misión. Dice, aceptar la devoción como la práctica más elevada de la vida, establecer una estructura social basada en el universalismo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué significa aquí la espiritualidad como misión? Dice, pero todavía hay algo más de esto que he descrito como la espiritualidad como misión. Así que primero está la espiritualidad como culto, como práctica. Segundo está la espiritualidad en esencia. Y tercero, la espiritualidad como misión. Cuando llegamos a la etapa de tener una mente neohumanista que abraza a todo el universo, a toda la humanidad, a la creación animada e inanimada, entonces tenemos lo que es la verdadera evolución espiritual. Y allí la espiritualidad ya no es una práctica ni un principio, sino que es una misión en la vida. Es el momento de ponernos a trabajar, chicos, el momento de empezar a dar, ¿ok? La primera etapa es recibir, educarnos, disciplinarnos, y la última etapa es siento tanto amor por la humanidad, por este universo creado, por la conciencia cósmica, que lo único que puedo hacer es abrir mi corazón y que mi vida y que la espiritualidad sea una misión en mi vida. Eso es la espiritualidad como misión. Todos los fenómenos existenciales emanan del núcleo existencial. Todo lo que existe, todo emana del núcleo existencial. El núcleo individual de un solo individuo tiene un enlace directo con el centro cosmológico, un eslabón directo con el núcleo existencial del orden cosmológico. Quiere decir que cada uno de nosotros, nuestro núcleo individual, está conectado con el centro del núcleo cosmológico. Es digamos así, una conexión directa con el orden cosmológico. Y eso lo podemos realizar cuando estamos estableciéndonos o estamos establecidos en la idea neohumanista. Pero este sendero no es un sendero psicoespiritual de acuerdo con el neohumanismo. La meta suprema y final es hacer que coincida el núcleo existencial individual con el núcleo existencial cósmico. El yoga nada bindu en el lenguaje del Tantra. Dice, pero este sendero no es psicoespiritual, es un sendero totalmente espiritual. De acuerdo con el neohumanismo, la meta suprema de cada ser individual, la meta suprema y final es hacer que coincida el núcleo existencial individual con el núcleo existencial cósmico. El yoga nada bindu en el lenguaje del Tantra. Hacer que nuestro ser individual se sumerja en el ser cósmico. Esa es la idea final del neohumanismo. ¿Ok? Muy bien. Como resultado, la existencia total del individuo se unifica con el núcleo controlador del orden existencial de la entidad suprema del orden cosmológico. Y esa será la expresión más elevada del neohumanismo. Esa posición neohumanista salvará no solo al mundo humano, sino también al vegetal y al animal. Como resultado, la existencia total del individuo se unifica con el núcleo controlador del orden existencial
de la entidad suprema, del orden cosmológico, y esa será la expresión más elevada del neumanismo. La posición neumanista salvará no solo al mundo humano, sino también al vegetal y al animal. O sea, empezamos practicando la espiritualidad y la devoción. Luego avanzamos y esta práctica se transforma en un principio. No puedo vivir sin la espiritualidad y sin la devoción. En última instancia, esa espiritualidad y devoción se transforma como una misión. Y debemos cuidar de este universo, debemos servir a la humanidad en todo lo que cada uno pueda. Y allí no termina con esa realización psicoespiritual universal, sino que tenemos que unir nuestro núcleo individual con ese núcleo cosmológico. Esa es la meta suprema del orden cosmológico. Y esa será la expresión más elevada del neumanismo. Y esa expresión, ese progreso espiritual que tengamos nosotros va a afectar también al mundo animado y al mundo inanimado, al mundo vegetal y al mundo animal. En lugar, digamos que toda esta experiencia va a traer lo que es la microvita positiva, la microvita espiritual. Entonces, a medida que nosotros avanzamos, cada uno de nosotros avanza, también ayudamos al progreso del mundo creado. Esa es la idea del neohumanismo. En esa suprema posición neohumanista, la humanidad universal logrará la consumación de su existencia. Quiere decir, en esta expresión, en este alcance divino, lograremos la consumación de nuestra existencia. Entonces, nada será imposible para los seres humanos. Serán capaces de hacer todo y cualquier cosa. Bueno, y para terminar, les cuento que solemos dar cursos gratuitos. En este caso, el libro en cuestión que hemos visto ahora, el nombre completo es Neumanismo, Ecología, Espiritualidad y Expansión Mental. Este libro incluye 3 libros en uno. El primero, que se llama Neumanismo, la liberación del intelecto, donde el autor explica los diferentes sentimientos que dividen la sociedad y las soluciones. El segundo y el tercer volumen de este libro se llama Compendio 1 de Neumanismo y Compendio número 2. O sea que vienen los 3 libros en uno. Yo los invito también a que visiten nuestro canal Ananda Marga Yoga y Libros en YouTube. Tenéis aquí la página web si les interesa ver qué es lo que vendemos, los diferentes temas de los libros, nuestro email y teléfono. Bueno, y acá está el contenido de la primera parte del citado libro, los diferentes títulos. Luego tenemos el segundo volumen, que es Compendio de Neumanismo número 1, y Compendio número 2, que es la tercera parte del libro. Los temas son súper interesantes. Les agradezco vuestra participación y espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias.